Un hombre aborda el Amtrak 711 en Union Station, Washington, D.C. Tranquilo, poco llamativo, llevando un ejemplar del Washington Post y un maletín de cuero negro gastado por años de viaje. 3 asientos detrás se sienta una mujer de cabello castaño, revisando mensajes en su iPhone mientras bebe café tibio de un vaso desechable. Al otro lado del pasillo, un fotógrafo de mediana edad ajusta el lente de su Nikon y captura el paisaje otoñal de Virginia, que se desliza detrás de ventanas empañadas por condensación matutina. Pasajeros normales en una mañana normal de miércoles, ejecutivos revisando emails, estudiantes durmiendo contra ventanas frías, ancianos leyendo novelas románticas baratas. Normalidad perfecta, excepto que ninguno de los tres es quien afirma ser. 4 horas y 23 minutos después, el hombre es encontrado muerto en el baño cerrado del vagón 7. Espuma seca en las comisuras de los labios. El débil aroma a almendras amargas flotando en aire reciclado. Sin arma visible, sin signos de lucha, sin heridas externas. Las autoridades de Amtrak lo clasifican como causas naturales, hasta que las huellas dactilares procesadas en cuántico revelan que el cadáver pertenece a Thomas Michael Brennan, oficial superior de operaciones encubiertas de la CIA, que había estado coordinando redes de inteligencia humana en América Latina durante 8 años consecutivos. Rusia había estado cazándolo con paciencia metodológica. Este fue el asesinato perfeccionado hasta convertirse en arte invisible, imposible de rastrear, ejecutado en movimiento mientras docenas de testigos involuntarios leían periódicos y dormitaban en asientos reclinables. El conductor golpeó 4 veces antes de usar su llave maestra para forzar la puerta del lavabo. Lo que encontró adentro en esos metros cuadrados de acero inoxidable y fluorescentes parpadeantes desencadenaría una investigación internacional que expuso la maquinaria invisible del asesinato estatal moderno. El cuerpo no mostraba trauma visible, violencia externa, nada que sugiriera crimen procesable bajo estatutos federales. Sin embargo, en menos de 6 horas, agencias de inteligencia de 3 continentes intercambiaban comunicaciones encriptadas, nivel ultra secreto, sobre un hombre que había muerto exactamente como los operativos más élite del SVR estaban entrenados para hacer desaparecer personas sin dejar rastros forenses utilizables en tribunales. Thomas Michael Brennan no era su nombre real de nacimiento. El pasaporte estadounidense era una de 32 identidades documentales falsas, utilizadas durante 11 años, operando en las sombras entre salas de situación de Langley, casas seguras de Caracas y capitales sudamericanas donde revoluciones y contrarrevoluciones se financiaban con maletines llenos de billetes sin marcar. Para la División de Actividades Especiales de la CIA era Lobo 6, el ingeniero silencioso que diseñaba redes de inteligencia humana que movían millones de dólares en operaciones clandestinas autorizadas bajo memorandos presidenciales que nunca aparecerían en archivos públicos. Para el SVR ruso era objetivo clasificado rojo, un blanco cuya eliminación física había sido autorizada en reuniones secretas en los niveles más altos del Kremlin, después de meses de deliberación entre el presidente y el Consejo de Seguridad Nacional. Para los pasajeros que compartieron el vagón 7 con él esa mañana lluviosa de octubre, era solo otro viajero de negocios tranquilo, leyendo la sección financiera del Washington Post y ocupándose de sus propios asuntos mientras el tren avanzaba hacia Penn Station a 140 kilómetros por hora. Lo que ninguno de esos pasajeros inocentes sabía era que 3 asientos detrás se sentaba Elena Volkov, una mujer que no era la consultora de marketing de Richmond que afirmaba ser. Que el hombre fotografiando paisajes otoñales a través de la ventana empañada no era el fotógrafo freelance Dmitry Kozlov, cuyo portafolio en línea contenía años de trabajo aparentemente legítimo. Que bajo el asiento número 23, directamente frente a Thomas, había un dispositivo de dispersión química modificado más pequeño que un tubo de desodorante en aerosol, programado para liberar una variante de Novichok tan sofisticada que imitaría un paro cardíaco natural
horas después de la exposición inicial. La maquinaria burocrática del asesinato había sido puesta en marcha 12 días antes en oficinas sin ventanas del edificio Lubyanka. Para cuando el Amtrak 711 dejó la plataforma B de Union Station a las 9:42 de esa mañana, la muerte de Thomas ya era una certeza matemática procesada a través de algoritmos que calculaban probabilidades de éxito, rutas de escape y niveles aceptables de riesgo diplomático. Esta es la historia de cómo los servicios de inteligencia estatales transforman el asesinato en procedimiento administrativo perfeccionado. Cómo la burocracia se convierte en la arquitectura invisible de la eliminación y cómo un hombre puede ser asesinado a plena vista de docenas de testigos mientras deja a los investigadores federales solo con preguntas sin respuestas satisfactorias y evidencia que se desintegra bajo análisis forense. Es sobre la guerra invisible que se libra diariamente en ciudades americanas por operativos cuya arma más efectiva no es la violencia espectacular, sino la habilidad técnica de hacer que la violencia calculada parezca la estadística natural de mortalidad, y revela algo más profundo y perturbador que cualquier muerte individual: la existencia de un sistema global de eliminación selectiva donde ciertas personas pueden ser borradas de la existencia con precisión quirúrgica, dejando atrás solo la ilusión del orden natural y familias que nunca sabrán cómo murieron realmente sus seres queridos. Entender cómo murió Thomas Brennan requiere entender quién era realmente y por qué su eliminación fue considerada una necesidad operacional urgente por analistas sentados en oficinas climatizadas a miles de millas de distancia en Moscú. Nacido el 12 de marzo de 1972 en Norfolk, Virginia, creció en vecindarios de clase media, donde el aroma perpetuo de sal marina del Atlántico se mezclaba con el combustible de jets militares que despegaban constantemente de la base naval más grande del mundo. Su padre, Robert James Brennan, enseñaba historia militar americana en Old Dominion University y mantenía security clearance nivel secreto debido a contratos ocasionales de consultoría con el Pentágono. Su madre, Catherine Marie Brennan, trabajaba como analista de sistemas en el Centro de Análisis Naval, procesando datos de sonar de submarinos nucleares que patrullaban rutas comerciales en el Atlántico Norte. Desde la infancia más temprana, Thomas observó portaaviones clase Nimitz deslizarse silenciosamente por el horizonte como ciudades flotantes y oficiales militares de alto rango, hablando en acrónimos y códigos que aún no entendía completamente, pero memorizaba instintivamente. Cada ejercicio naval, cada despliegue de flota, cada alerta de seguridad se grababa en su memoria como promesas específicas que algún día cumpliría de maneras que sus padres nunca podrían imaginar. Norfolk, en los años 80 y 90, funcionaba como un laboratorio viviente del poder militar estadounidense proyectado globalmente. Bases navales que se extendían por kilómetros, instalaciones de investigación, donde se desarrollaban armas que no existirían públicamente por décadas. El ritmo constante e hipnótico de preparación para conflictos que podrían nunca materializarse, pero que requerían vigilancia perpetua. La familia de Thomas prosperó modestamente, como decenas de miles de otras familias militares y civiles, sobreviviendo en la economía simbiótica de defensa nacional y evitando cuidadosamente el tipo equivocado de atención de investigaciones de seguridad que podían terminar carreras y destruir vidas con eficiencia burocrática. Aprendió antes de cumplir 10 años que el éxito en ese ambiente requería observación disciplinada y discreción calculada. Observabas constantemente más de lo que hablabas. Recordabas rostros, nombres, matrículas de autos, patrones de comportamiento. Te volvías completamente invisible cuando era necesario y solo visible cuando era operacionalmente útil. Estos instintos de supervivencia desarrollados en la infancia más tarde definirían su metodología operacional como oficial de inteligencia, operando en territorios donde un error de juicio podía significar tortura, ejecución o simplemente desaparecer sin explicación satisfactoria.
Los expedientes escolares del Distrito Escolar de Norfolk lo describen consistentemente como inquietantemente calmado para su edad y excepcionalmente disciplinado en situaciones de alta tensión. Mientras otros estudiantes reaccionaban emocionalmente a las tensiones escalantes de la Guerra Fría tardía, noticias de crisis de misiles, ejercicios de defensa civil, Thomas las procesaba analíticamente como problemas matemáticos que requerían soluciones lógicas en lugar de respuestas emocionales. Sobresalió académicamente en matemáticas avanzadas, idiomas extranjeros y ciencias políticas, enseñándose ruso autodidacta, secretamente escuchando frecuencias de radio soviéticas interceptadas por equipos de la NSA y transcribiendo meticulosamente lo que escuchaba en cuadernos que mantenía escondidos en cajas de herramientas en el garaje de su familia. En la adolescencia temprana ya llevaba información codificada para grupos de cadetes navales avanzados, doblando notas escritas en tinta invisible bajo el forro interior de sus zapatos escolares y caminándolas a través de vecindarios militares, mientras patrullas de seguridad de base observaban rutinariamente, sin sospechar jamás, del adolescente aparentemente tranquilo que caminaba a casa después de entrenamientos de wrestling. El colapso dramático de la Unión Soviética ocurrió cuando Thomas tenía exactamente 19 años y cursaba segundo año en Virginia Tech, transformando instantáneamente el mundo geopolítico en un tablero de ajedrez multidimensional, donde las reglas fundamentales cambiaban cada mes y antiguos enemigos se convertían en socios comerciales, mientras nuevas amenazas emergían de la confusión étnica y económica. Observó desde aulas de ciencias políticas, mientras antiguas certezas ideológicas se desmoronaban y nuevas amenazas asimétricas emergían de la fragmentación de estados que habían existido por décadas bajo control centralizado. Pero Thomas vio algo crucial que otros estudiantes y profesores pasaron completamente por alto en su análisis académico. El verdadero poder estratégico no era sobre fuerza bruta desplegada masivamente, sino precisión quirúrgica aplicada en momentos exactos cuando la resistencia era mínima. La violencia sin estrategia calculada era solo ruido estadístico. Esta realización fundamental moldeó todo lo que siguió en su desarrollo, transformándolo de otro estudiante ambicioso, con buenos contactos familiares, en algo mucho más peligroso e invisible. Un táctico natural que entendía instintivamente que la paciencia metodológica y el cálculo matemático podían lograr objetivos que la rabia emocional nunca podría alcanzar. Lo que distinguía a Thomas de otros aspirantes a oficiales de inteligencia no era patriotismo ideológico, sino metodología científica, aplicada a conflicto humano. No era impulsado por amor ciego al país o odio a enemigos específicos, sino por análisis completamente frío de sistemas y vulnerabilidades. Veía el conflicto internacional como una ciencia exacta de timing preciso y apalancamiento psicológico, no como expresión de emociones nacionales. Los compañeros de universidad lo describían consistentemente como meticuloso, hasta el punto de obsesión, nunca impulsivo bajo presión, nunca ruidoso o llamativo en grupos sociales. Su temperamento real permanecía enterrado bajo capas cuidadosamente construidas de control emocional calculado. Mantenía una libreta de bolsillo de cuero negro llena de frases codificadas en múltiples idiomas, diagramas geométricos complejos y secuencias numéricas que solo él entendía completamente. Registraba meticulosamente cada encuentro social, cada contacto profesional, cada riesgo potencial de seguridad personal que identificaba a través de observación constante. Su obsesión psicológica con el orden y los patrones predecibles rozaba el comportamiento ritual compulsivo. Prefería consistentemente números pares para horarios de reuniones, habitaciones de hotel numeradas con dígitos pares, códigos telefónicos que sumaran números divisibles por 4. Para él, estructura matemática significaba seguridad operacional. El desorden o la improvisación significaban exposición innecesaria y posible muerte. Rara vez sonreía genuinamente, pero cuando lo hacía servía a propósitos psicológicos específicos y calculados, para calmar sospechas, para engañar adversarios,
para comandar lealtad subordinada. Evitaba sistemáticamente el alcohol en cualquier cantidad, las multitudes impredecibles y las interacciones sociales casuales que no servían objetivos operacionales específicos, eligiendo consistentemente la soledad controlada sobre los riesgos inherentes de la exposición social no planificada. Un confidente de la universidad recordó décadas más tarde que Thomas le dijo algo que capturó perfectamente toda su visión del mundo operacional. Un hombre que habla demasiado se convierte en un mapa detallado que otros pueden leer y explotar. Un hombre que escucha constantemente se convierte en una sombra que observa sin ser observada. Esa sombra metafórica se convirtió literalmente en su identidad profesional. La persona operacional invisible que le permitió moverse durante décadas por territorios controlados por servicios de inteligencia hostiles, sin ser identificado, capturado o eliminado por contrapartes que habían dedicado recursos considerables a localizarlo. Dentro de los círculos internos de la CIA en Langley, Thomas ascendió a través de acumulación paciente de confianza institucional y competencia operacional demostrada bajo presión extrema. No buscó posiciones de liderazgo visible a través de carisma personal o discursos inspiracionales en reuniones de personal, sino a través de resultados cuantificables que hablaban por sí mismos en reportes clasificados. Cuando otros oficiales planearon operaciones complejas que fallaron costosamente y expusieron activos, las suyas tuvieron éxito consistentemente sin comprometer seguridad. Cuando otros expusieron accidentalmente sus redes de inteligencia humana a través de descuidos de comunicación o protocolos de seguridad relajados, las de Thomas permanecieron compartimentalizadas herméticamente y operacionalmente seguras, incluso bajo escrutinio hostil intenso. Para finales de los años 90, cuando tenía apenas 26 años, ya se había vuelto profesionalmente indispensable para operaciones en América Latina. Era el oficial que podía mover millones de dólares a través de fronteras internacionales sin dejar rastros bancarios, coordinar envíos de armamento sofisticado a través de redes de contrabando y mantener comunicaciones seguras entre células de inteligencia humana, separadas geográficamente, sin dejar jamás huellas digitales o electrónicas que los servicios de inteligencia extranjeros pudieran interceptar e interpretar. La inteligencia rusa primero lo identificó y marcó como objetivo durante operaciones encubiertas estadounidenses en los Balcanes a finales de los años 90, cuando fue arrestado por fuerzas de seguridad serbias, llevando cartas codificadas y una lista manuscrita de ubicaciones de casas seguras en Belgrado y Sarajevo. Las autoridades lo detuvieron durante 5 meses, bajo detención administrativa, en condiciones diseñadas para quebrar psicológicamente a prisioneros, interrogándolos repetida e intensivamente, usando técnicas desarrolladas durante décadas de Guerra Fría. Pero Thomas no les proporcionó absolutamente nada utilizable. Los oficiales de interrogación lo describieron en reportes como psicológicamente inquebrantable, un prisionero que hablaba solo cuando era absolutamente necesario y nunca levantaba los ojos para establecer contacto visual, repitiendo la misma oración calculada en inglés y ruso básico cada vez que le hacían preguntas específicas. Ustedes ya saben exactamente lo que quieren escuchar de mí. Esta actuación psicológica perfectamente controlada solidificó su reputación legendaria dentro de círculos de inteligencia internacionales. Cuando finalmente fue liberado a través de intercambio de prisioneros, no era solo otro exdetenido procesado rutinariamente. Se había convertido en un símbolo viviente de resistencia a través de disciplina mental absoluta, lo que aumentó exponencialmente su valor operacional para misiones futuras que requerían operativos capaces de resistir tortura sofisticada sin comprometer operaciones en curso. Su enfoque operacional evolucionó significativamente durante los primeros años del nuevo milenio, cuando reconoció analíticamente que las tácticas tradicionales de inteligencia estadounidense habían alcanzado sus límites estratégicos efectivos. Bombardeos espectaculares y ataques armados directos trajeron atención mediática masiva, pero no ventaja estratégica sostenible a largo plazo.
Lo que Estados Unidos necesitaba desesperadamente para mantener influencia global era infraestructura completamente invisible. Las redes invisibles de finanzas internacionales y logística operacional que podían sostener operaciones complejas durante años en lugar de meses, sobreviviendo cambios de administración política y crisis presupuestarias. Thomas se convirtió en el arquitecto principal de esta nueva infraestructura, diseñando meticulosamente sistemas descentralizados donde cada célula operacional conocía solo sus contactos inmediatos necesarios, asegurando que si una parte completa fuera comprometida por penetración enemiga, toda la red continental no colapsaría inmediatamente. Para 2005, se había reubicado permanentemente entre instalaciones de Langley y estaciones operativas establecidas en América Latina, operando bajo la protección oficial de gobiernos aliados que hospedaban activos estadounidenses como parte integral de sus estrategias de seguridad regional coordinadas con Washington. Desde una base principal en Bogotá, Colombia, Thomas coordinó personalmente una red logística encubierta masiva, informalmente conocida por el nombre Código Sendero Águila, entre operativos con clearance adecuado. Su propósito operacional era aparentemente simple, pero estratégicamente revolucionario: crear sistemas financieros y de transporte completamente descentralizados para mover armamento sofisticado, fondos no marcados e inteligencia procesada a través de fronteras sudamericanas sin dejar rastros documentales que pudieran ser interceptados por servicios de inteligencia hostiles o utilizados como evidencia en investigaciones judiciales futuras. Reclutó sistemáticamente ingenieros especializados, banqueros internacionales con conexiones discretas y contrabandistas experimentados con décadas de experiencia evadiendo autoridades, vinculándolos profesionalmente a través de lealtad personal cultivada cuidadosamente y protocolos de comunicación encriptados que hacían la intercepción técnica prácticamente imposible incluso para agencias con recursos tecnológicos masivos. La red se extendía operacionalmente a través de Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, utilizando bancos establecidos, empresas de importación-exportación legítimas y organizaciones benéficas internacionales como fachadas para transferencias que movían millones de dólares mensualmente. Los servicios de seguridad europeos y asiáticos comenzaron gradualmente a detectar patrones estadísticos inusuales en comercio internacional. Contenedores de carga comercial, redirigidos sistemáticamente a través de múltiples puertos antes de alcanzar destinos finales. Organizaciones benéficas establecidas canalizando efectivo a través de bancos aparentemente discretos en Miami, Houston y Atlanta, usando cuentas que existían solo temporalmente. Thomas orquestó meticulosamente todas estas operaciones simultáneas, mientras mantenía perfectamente la fachada pública de coordinador humanitario internacional, trabajando para reducir pobreza y mejorar infraestructura en países en desarrollo. Para diplomáticos extranjeros y periodistas investigativos, aparecía consistentemente como alguien dedicado genuinamente a ayudar refugiados y víctimas de desastres naturales. Para células militantes financiadas encubiertamente por Estados Unidos, era la mano invisible y omnipresente moviendo piezas estratégicas en un tablero geopolítico que se extendía desde Caracas hasta Buenos Aires, desde Ciudad de Panamá hasta Sao Paulo. Las agencias de inteligencia rusa, china e iraní lo etiquetaron oficialmente como facilitador de alto valor, un término burocrático deliberadamente vago que subestimaba significativamente su influencia real, mientras insinuaba claramente su nivel de peligro para intereses adversarios. Dentro de divisiones competitivas en Langley, facciones políticas rivales crecían cada vez más cautelosas de su autonomía operacional. Algunos analistas senior lo veían como solo otro burócrata eficiente operando en el exilio con supervisión limitada. Otros lo reconocían analíticamente como un hacedor de reyes completamente silencioso, cuyas redes proporcionaban los recursos financieros y logísticos que mantenían docenas de operaciones encubiertas,
funcionando simultáneamente en múltiples continentes. Pero absolutamente ninguno podía igualar su acceso directo a activos o su seguridad operacional legendaria, que había sido perfeccionada durante años de exposición a amenazas letales. Thomas había logrado algo extremadamente raro y valioso en ese mundo de traiciones constantes. Se había vuelto profesionalmente indispensable para demasiadas operaciones críticas, y esa indispensabilidad lo hacía temporalmente intocable, incluso para enemigos dentro de su propia organización, que podrían preferir eliminarlo por razones políticas o personales. Sus métodos operacionales eran consistentemente quirúrgicos en lugar de espectaculares o diseñados para generar atención mediática. Cuando un colaborador local necesitaba ser eliminado por compromiso de seguridad, la muerte parecía estadísticamente natural. Accidente automovilístico, paro cardíaco, ahogamiento durante vacaciones familiares. Cuando un envío crítico de armamento necesitaba protección durante tránsito, se movía por rutas que drones de vigilancia rusos y chinos no podían predecir usando inteligencia de patrones históricos. Trataba la geografía física como geometría aplicada, calculando ángulos de aproximación y timing de movimientos con precisión matemática, que convertía instinto en ciencia exacta. En 2008, comunicaciones interceptadas por la NSA y posteriormente compartidas con análisis de la CIA sugirieron fuertemente su involucramiento directo en el financiamiento del secuestro del contratista de defensa estadounidense Keith David Stansel en Colombia por parte de las FARC. Aunque su nombre nunca apareció explícitamente en mensajes oficiales interceptados, libros de contabilidad codificados, recuperados durante redadas militares posteriores, revelaron secuencias de transacciones financieras que coincidían exactamente con la logística temporal y geográfica de la operación de secuestro. Para analistas del SVR ruso, esta fue confirmación de inteligencia de que Thomas no solo estaba financiando operaciones encubiertas rutinarias, sino dirigiendo personalmente actividades específicas que resultaban en estadounidenses capturados y utilizados como moneda de intercambio política. Entre 2006 y 2010, reportes de inteligencia clasificados de múltiples fuentes lo vincularon directamente a redes de contrabando internacionales coordinadas, transportando armamento militar avanzado desde instalaciones de almacenamiento en México y Guatemala, a través de túneles fronterizos sofisticados hacia células operativas que Estados Unidos financiaba secretamente para desestabilizar gobiernos socialistas en la región. Diseñó personalmente rutas de transporte que explotaban características geográficas específicas y timing calculado para evadir sistemáticamente sistemas de vigilancia satelital rusos que monitoreaban actividad estadounidense en América Latina. Cada operación individual demostró claramente su mentalidad de ingeniero aplicada a conflicto, abordando problemas logísticos complejos con la lógica completamente fría de alguien para quien la violencia letal era simplemente otra variable matemática en ecuaciones estratégicas multifactoriales. Una vez le confió a un subordinado cercano algo que reveló completamente su filosofía operacional subyacente. Si dejas un cuerpo atrás después de una operación, ese cadáver debería comunicar un mensaje más claro y persuasivo que 1000 discursos políticos o amenazas diplomáticas. El miedo era una herramienta psicológica precisa, no una emoción personal que interferiera con juicio profesional. Estos actos calculados atrajeron atención creciente e intensiva de agencias occidentales aliadas y orientales hostiles que dedicaron recursos considerables a penetrar sus operaciones. Pasaportes falsificados bajo los nombres Marcus Eduardo Delacroix y Raymond José Castellanos aparecieron en múltiples registros de vuelo comercial monitoreados por sistemas automatizados de reconocimiento de patrones. Thomas se deslizó a través de fronteras internacionales, cambiando no solo documentos de identidad, sino toda su presentación física y psicológica. Su manera de caminar, su acento regional, incluso el ritmo inconsciente de su respiración durante conversaciones casuales.
La supervivencia profesional se había convertido en una forma de arte teatral practicada diariamente hasta alcanzar perfección inconsciente. Entendía matemáticamente que el momento exacto en que te volvías predecible para observadores era el momento preciso en que te volvías vulnerable a eliminación. Así que abrazó sistemáticamente el caos controlado en sus patrones de movimiento mientras mantenía control rígido absolutamente sobre sus redes operacionales y protocolos de comunicación. En agosto de 2009, una explosión misteriosa de almacén en Puerto Cortés, Honduras, destruyó completamente un envío masivo de armamento militar destinado a células de narcotráfico que colaboraban con operaciones estadounidenses antisocialistas en la región. Las autoridades hondureñas clasificaron oficialmente el incidente como accidente industrial, pero reportes de inteligencia clasificados posteriormente filtrados vincularon directamente la explosión a intercepción técnica del SVR ruso, aparentemente guiada por información específica filtrada desde dentro de la red operacional de Thomas por alguien con acceso a detalles logísticos que solo un círculo muy pequeño de personas conocía. Desde ese momento de traición confirmada, comenzó a purgar sistemáticamente sus filas operacionales, removiendo silenciosa y permanentemente a cualquier subordinado cuya lealtad absoluta pareciera cuestionable bajo análisis psicológico riguroso. La confianza se convirtió en una moneda personal medida exclusivamente en términos matemáticos absolutos. O eras completamente confiable bajo cualquier circunstancia concebible, o eras completamente prescindible y serías eliminado proactivamente antes de que pudieras causar daño adicional a operaciones en curso. Para 2012, Thomas se había convertido en uno de los hombres más intensivamente buscados en múltiples bases de datos de inteligencia internacional coordinadas. Analistas de CIA, MI6, Mossad y servicios de inteligencia de países aliados catalogaron meticulosamente sus patrones de viaje conocidos, identificando al menos 32 identidades documentales falsas, diferentes utilizadas estratégicamente durante 11 años de operaciones encubiertas en múltiples continentes. Sus movimientos geográficos conocidos trazaron sistemáticamente a través de Miami, Houston, Atlanta, Ciudad de Panamá y Bogotá, siempre dejando huellas digitales mínimas y utilizando métodos de pago que no podían ser rastreados a través de sistemas bancarios monitoreados por inteligencia hostil. Interpol lo marcó oficialmente como operativo transnacional de alta prioridad, aunque pocos analistas fuera de círculos de inteligencia, clasificados ultrasecretos, habían visto jamás fotografías de su rostro real o conocían sus verdaderos nombres de nacimiento. Había perfeccionado completamente el arte profesional de estar simultáneamente en todas partes y en ninguna parte específica. Un fantasma cuya influencia operacional era innegable a través de resultados cuantificables, pero cuya ubicación física permanecía perpetuamente incierta, incluso para servicios de inteligencia con recursos tecnológicos masivos dedicados específicamente a localizarlo. Entonces, a mediados de 2013, después de meses de deliberación interna, el Directorio Operacional Interno del SVR lo colocó oficialmente en la lista de liquidación autorizada. Un libro mayor ultrasecreto de individuos específicos considerados blancos legítimos para neutralización letal en territorio extranjero bajo autorización presidencial directa. La decisión final siguió semanas intensivas de debate clasificado entre líderes políticos del Kremlin y directores de seguridad que determinaron analíticamente que eliminarlo físicamente cortaría arterias financieras críticas sosteniendo operaciones encubiertas estadounidenses en América Latina, potencialmente desestabilizando redes que habían tomado años construir y costado cientos de millones de dólares desarrollar. Su muerte, argumentaron en memorandos que nunca serían desclasificados, sería simultáneamente mensaje psicológico dirigido a otros operativos estadounidenses y necesidad estratégica práctica para proteger intereses rusos en la región que Estados Unidos estaba intentando sistemáticamente desestabilizar
a través de operaciones encubiertas financiadas por redes que Thomas había diseñado personalmente. La autorización operacional final llegó a través de una transmisión satelital encriptada, conocida exclusivamente por su frase código interna, Operación Espejo de Abedul. Lo que Thomas no sabía mientras continuaba sus movimientos aparentemente casuales, pero meticulosamente planificados a través de ciudades americanas, era que cada paso que daba se había convertido matemáticamente en parte de una cuenta regresiva hacia su eliminación física programada. Equipos de vigilancia rusa lo rastrearon electrónicamente desde Miami a Atlanta, de Washington a Nueva York, utilizando tecnología satelital que podía identificar individuos específicos a través de patrones de caminar únicos y firmas térmicas corporales. Analistas en instalaciones subterráneas en Moscú estudiaron obsesivamente sus patrones de comportamiento, buscando el momento psicológica y operacionalmente vulnerable cuando las condiciones estratégicas se alinearían perfectamente para eliminación exitosa. Necesitaban identificar una ubicación donde un asesinato pudiera ser escenificado convincentemente como muerte médica natural, donde operativos altamente entrenados pudieran ejecutar la misión letal y extraerse sin dejar evidencia física utilizable por investigadores federales, y donde las consecuencias diplomáticas inevitables pudieran manejarse efectivamente a través de negación plausible respaldada por falta de pruebas definitivas. La oportunidad operacional perfecta se materializó cuando Interceptación de Comunicaciones detectó a Thomas planeando viaje rutinario de Washington, D.C. a Nueva York, utilizando transporte ferroviario Amtrak en lugar de vuelo comercial que habría involucrado mayor seguridad aeroportuaria. La ruta Intercity ofrecía condiciones casi ideales para operación encubierta. Ambiente físicamente contenido con variables limitadas, horario predecible publicado públicamente, múltiples puntos de extracción en estaciones intermedias. Un tren presentaba ventajas técnicas únicas sobre aviones comerciales u hoteles urbanos para operativo de asesinato sofisticado. El sistema ferroviario cerrado limitaba significativamente variables impredecibles y testigos potenciales. El movimiento constante proporcionaba cobertura natural perfecta para dispersión gradual de toxinas químicas a través de sistemas de ventilación. La infraestructura de seguridad del destino podía evitarse completamente, ya que la operación concluiría técnicamente antes de que el tren llegara a su destino programado, eliminando necesidad de exfiltración en territorio con alta densidad de agencias de aplicación de ley federal. La unidad Saslon del SUR, especializada exclusivamente en asesinatos de alta prioridad en territorio extranjero, comenzó planificación operacional detallada inmediatamente después de recibir autorización presidencial. Saslon reclutaba selectivamente miembros de las unidades militares más élite de Rusia, sometiéndolos a años adicionales de entrenamiento intensivo especializado en vigilancia urbana, sistemas de armas no convencionales, protocolos de escape bajo presión y el condicionamiento psicológico específico, requerido para ejecutar asesinatos letales con distanciamiento emocional profesional que prevenía trauma psicológico posterior que pudiera comprometer operaciones futuras. Sus operaciones siguieron una plantilla refinada meticulosamente durante décadas de asesinatos exitosos en territorio enemigo. Tamaño mínimo de equipo para reducir exposición a detección. Compartimentalización máxima para prevenir compromiso si un operativo era capturado. Y compromiso absoluto de no dejar jamás evidencia física rastreable que pudiera conectarse con servicios de inteligencia rusos en investigaciones forenses posteriores. 3 operativos fueron seleccionados específicamente para la misión Washington-Nueva York, después de análisis psicológicos exhaustivos. Sus identidades de cobertura fueron construidas pacientemente de fragmentos de vidas reales estadounidenses respaldadas por pasaportes meticulosamente falsificados que habían requerido 8 meses preparar, utilizando documentos robados de ciudadanos fallecidos, cuyos registros de muerte nunca habían sido procesados completamente por bases de datos federales.
Entrarían a Estados Unidos por separado, utilizando aeropuertos diferentes. Se establecerían bajo pretextos turísticos completamente mundanos y coordinarían la operación letal a través de dispositivos de comunicación encriptados que aparecían externamente como electrónicos de consumo ordinarios disponibles en cualquier tienda de tecnología. Los perfiles psicológicos de operativos elegidos enfatizaron rasgos específicos probados bajo condiciones extremas. Habilidad demostrada para mantener identidades de cobertura bajo estrés severo e interrogación hostil. Comodidad psicológica con soledad prolongada y aislamiento social. Capacidad para compartimentalización moral, que permitía ejecución de misiones letales, sin trauma psicológico subsecuente, que pudiera comprometer operaciones futuras o requerir tratamiento médico que dejara rastros documentales. El 15 de octubre de 2013, el equipo llegó al Aeropuerto Internacional Dulles, utilizando pasaportes bajo los nombres Elena Marie Volkov, Dmitry Alexander Kozlov y Alexei Mikhail Petrov. Sus horarios de entrada fueron escalonados cuidadosamente para evitar reconocimiento automático de patrones por sistemas de seguridad de Homeland Security que monitoreaban llegadas simultáneas de pasajeros con ciertos marcadores de riesgo. Cada operativo llevaba equipaje liviano, conteniendo equipo de comunicaciones militar, modificado incrustado dentro de bancos de poder portátiles y cargadores de teléfono que funcionaban perfectamente como dispositivos legítimos, mientras contenían circuitería adicional invisible a rayos X rutinarios de seguridad aeroportuaria. Se movieron a través de inmigración y aduanas con la facilidad practicada de viajeros internacionales experimentados, nada en su comportamiento, lenguaje corporal o respuestas a preguntas de rutina sugiriendo el propósito letal detrás de su presencia en suelo estadounidense. Elena se presentó como consultora de marketing de Richmond, visitando clientes en Nueva York. Dmitry afirmó ser fotógrafo freelance, documentando arquitectura americana para revista europea. Alexei llevaba documentación respaldando su identidad como ingeniero de software, asistiendo a conferencia tecnológica en Manhattan. Su base de operaciones era un apartamento de 2 habitaciones alquilado bajo el nombre de Giuseppe Antonio Marcelli, un hombre de negocios italiano, fallecido 3 años antes, cuya identidad había sido adquirida a través de mercados de documentos falsificados que operaban en Darknet. Una de docenas de propiedades fantasma mantenidas secretamente por inteligencia rusa a través de ciudades americanas estratégicamente importantes, financiadas a través de cuentas bancarias que existían solo temporalmente antes de ser cerradas y reabiertas bajo nombres diferentes. Dentro del apartamento, establecieron un puesto de comando temporalmente invisible con enlaces satelitales encriptados directos a centros de comunicación en Moscú. La ubicación específica del apartamento a 8 cuadras de Union Station proporcionaba acceso peatonal fácil a centros de transporte, mientras mantenía distancia operacional suficiente de áreas turísticas densamente pobladas, donde operativos extranjeros, actuando inusualmente, podrían atraer atención no deseada de ciudadanos vigilantes o policías locales. Thomas había estado bajo vigilancia electrónica intensiva desde su llegada a Washington exactamente 4 días antes. Un sensor de monitoreo multifuncional más pequeño que una moneda colocado detrás del marco de la puerta de su habitación en el Marriott registraba movimiento, temperatura corporal, conversaciones telefónicas y patrones de sueño 24 horas diariamente. Cuando compró su boleto de tren Amtrak a Nueva York, utilizando tarjeta de crédito registrada bajo su identidad falsa, la operación entró automáticamente en su fase final irreversible. El equipo dividió responsabilidades operacionales con precisión quirúrgica desarrollada a través de años de entrenamiento en instalaciones que no aparecían en ningún mapa público. Kozlov seguiría la actividad financiera y movimientos físicos de Thomas desde distancia segura. Volkov se establecería en el mismo tren, posando como viajera casual sin conexión aparente con el objetivo. Petrov manejaría logística de tiempo real, comunicaciones encriptadas con Moscú y coordinación de escape posterior a operación.
Cámaras de vigilancia microscópicas escondidas en la habitación de hotel de Volkov transmitieron metraje de video encriptado directamente a analistas en Moscú, donde especialistas en comportamiento registraron obsesivamente cada detalle observable de la rutina personal de Thomas durante 72 horas consecutivas. Notaron meticulosamente sus hábitos más privados. Té Earl Grey exactamente a las 7:30 cada mañana. Desayuno ligero consistiendo en tostada integral y café negro alrededor de las 9:15. Llamadas telefónicas breves en inglés a números que cambiaban diariamente, pero seguían patrones de encriptación identificables. Largos períodos de silencio, mirando desde la ventana de su habitación hacia tráfico urbano, como si buscara señales específicas que solo él reconocía. No se reunió directamente con ningún contacto identificable, confiando exclusivamente en movimiento físico controlado para proporcionar seguridad operacional. Pero los operativos rusos ya estaban matemáticamente dentro de su patrón psicológico, anticipando sus decisiones antes de que las tomara conscientemente. Conocían su número de asiento en el tren Amtrak a Nueva York 47 minutos antes de que comprara el boleto en línea. La toxina seleccionada para la operación reflejó décadas de investigación militar rusa en venenos químicos, imposibles de detectar por análisis forense rutinario. Novichok A242 modificado ofrecía ventajas operacionales específicas que lo convertían en arma casi perfecta para asesinato encubierto. Toxicidad extremadamente alta, requiriendo solo dosis microscópicas medidas en nanogramos. Inicio de síntomas calibrado precisamente entre 3 y 5 horas después de exposición inicial. Efectos fisiológicos que imitaban paro cardíaco natural causado por estrés o condiciones médicas preexistentes. Los patólogos forenses interpretarían automáticamente la muerte como evento médico natural a menos que buscaran específicamente compuestos organofosforados modificados en análisis toxicológicos especializados, y aún entonces la variante química utilizada estaba diseñada para degradarse rápidamente en tejido humano, haciendo identificación definitiva técnicamente imposible después de 6 horas de muerte clínica. El sistema de entrega era tecnológicamente sofisticado hasta el punto de parecer ciencia ficción. Un dispositivo de dispersión química modificado, disfrazado perfectamente como recipiente comercial común de desodorante en aerosol, contenía la toxina suspendida en una membrana química activada automáticamente por vibración mecánica constante. El temporizador interno digital del dispositivo triggearía liberación controlada durante el movimiento del tren, dispersando el veneno a través de sistemas de circulación de aire en dosis medidas, que afectarían solo a pasajeros en proximidad inmediata del objetivo. El contenedor sería descartado casualmente en una parada intermedia programada, asegurando que absolutamente no quedara evidencia física para cuando investigadores federales comenzaran trabajo forense en la escena del crimen que oficialmente no sería clasificada como crimen. En la mañana del miércoles 17 de octubre de 2013, Kozlov siguió a Thomas desde el Hotel Marriott a Union Station, manteniendo la distancia cuidadosa de vigilancia que especialistas de inteligencia dominan a través de años de práctica bajo condiciones donde un error de cálculo puede significar exposición, captura, tortura y muerte. Volkov abordó el mismo tren Amtrak 15 minutos más tarde, seleccionando estratégicamente un asiento 3 filas detrás del objetivo, con línea de vista clara pero ángulo que evitaba contacto visual accidental. Petrov se posicionó en el vagón siguiente, equipado con dispositivos de comunicación que le permitían coordinar timing exacto con precisión cronométrica y monitorear cualquier complicación imprevista que pudiera requerir abortar la misión. Sus movimientos habían sido coreografiados a través de ensayos repetidos, conducidos en casas seguras establecidas a través de Europa Oriental, cada gesto cronometrado al segundo, cada contingencia posible planificada hasta el más mínimo detalle operacional. El Amtrak 711
partió de Union Station a las 9:42 exactos. Thomas ocupó su asiento asignado número 23, junto a ventana en vagón 7, arreglando su maletín de cuero en el regazo y ajustando sus gafas antes de abrir su ejemplar personal del Washington Post a la sección de noticias internacionales. Observadores entrenados notarían posteriormente la ironía literaria de que estaba leyendo un artículo sobre tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. 3 filas detrás, Volkov apareció completamente absorta en revisar mensajes de texto en su iPhone mientras disimuladamente activaba el dispositivo de dispersión química colocado bajo su asiento durante embarque. La toxina comenzó su trabajo silencioso e invisible, microdosis entrando en la circulación de aire del vagón a través de ventilación forzada que distribuía moléculas letales de manera uniforme. Los siguientes 93 minutos se desarrollaron con el ritmo mundano y aparentemente inocente de viaje ferroviario ordinario. Thomas leyó meticulosamente su periódico, subrayando ocasionalmente frases con bolígrafo azul. Pasajeros circundantes durmieron contra ventanas frías o trabajaron en laptops. Estudiantes universitarios escucharon música a través de auriculares. Ejecutivos corporativos revisaron documentos confidenciales. El paisaje otoñal de Virginia se deslizó past ventanas como película en cámara lenta, árboles con follaje dorado y naranja, creando ilusión de normalidad perfecta. Nada sugería que violencia molecular estaba ocurriendo invisiblemente en el aire que respiraban docenas de personas inocentes. A las 11:17, Thomas visitó el vagón cafetería, donde cámaras de seguridad de Amtrak capturaron imágenes de él bebiendo espresso solo, calmado, completamente inconsciente de que su cuerpo ya estaba procesando el veneno que detendría su corazón en menos de 2 horas. Regresó a su asiento a las 11:43. Todavía no mostraba síntomas detectables externamente. Volkov ajustó discretamente la ventilación de aire dirigiéndola hacia la posición de Thomas, aumentando la concentración de toxina en su área inmediata mientras reducía exposición de otros pasajeros que no eran objetivos operacionales. Comenzó tosiendo ligeramente, pero lo descartó como irritación menor, alcanzando agua embotellada y luego su libreta personal donde garabateó secuencias numéricas en código que investigadores encontrarían posteriormente incompletas e indescifrables. Para las 12:20, mientras el tren se aproximaba a la estación intermedia en Baltimore, su complexión había palidecido notablemente. Se levantó inestablemente de su asiento y se movió hacia el lavabo del vagón, tambaleándose ligeramente, de manera que otros pasajeros interpretaron como mareo por movimiento del tren. Dentro del compartimento cerrado de acero inoxidable, la toxina completó su trabajo bioquímico con precisión de relojería. Su respiración se volvió laboriosa. Su pulso se debilitó progresivamente. La conciencia se desvaneció gradualmente. Los síntomas coincidían exactamente con paro cardíaco inducido por estrés o condición médica preexistente no diagnosticada. Mientras tanto, Volkov había desembarcado casualmente en Baltimore, como parte de su itinerario de cobertura preplaneado. Kozlov y Petrov salieron por separado cuando el tren llegó a Penn Station en Nueva York, mezclándose inmediatamente en multitudes matutinas de Manhattan. La fase visible de la operación había durado exactamente 4 horas y 18 minutos desde infiltración inicial hasta exfiltración completa. Las herramientas y técnicas empleadas demostraron la reputación legendaria del SVR por minimalismo letal perfeccionado. Cada elemento servía a múltiples propósitos operacionales, mientras mantenía inocencia plausible bajo inspección casual. El dispositivo de dispersión construido en laboratorios militares subterráneos de Moscú parecía idéntico a productos comerciales disponibles en cualquier farmacia americana. Su mecanismo interno era activado por movimiento constante, perfecto para viaje ferroviario, donde vibración continua proporcionaba condiciones de trigger naturales. El onset retrasado de la toxina significaba que operativos podían estar geográficamente a cientos de millas de distancia antes de que síntomas se manifestaran visiblemente.
Comunicación entre agentes ocurrió exclusivamente a través de pulsos codificados, emitidos desde auriculares modificados. Cada mensaje duraba menos de un segundo y era codificado en cambios de frecuencia imperceptibles para audición humana normal. Un pulso único significaba objetivo confirmado y operación procede según plan. 3 pulsos indicaban abortar misión inmediatamente. Ninguno fue necesario ese día. Para ocultar evidencia física, Kozlov descartó el dispositivo de dispersión en un recipiente de reciclaje en Baltimore Station, donde sería posteriormente incinerado con desperdicios industriales. El dispositivo de rastreo utilizado para monitorear movimientos de Thomas estaba programado para autodestruirse upon pérdida de señal, borrando todos los datos almacenados internamente. La operación estuvo a segundos de exposición múltiples veces durante ejecución. Un oficial de seguridad de Amtrak en Washington había cuestionado brevemente el equipaje de Volkov, pausando específicamente en el recipiente de desodorante durante inspección rutinaria. Kozlov intervino casualmente, posando como pasajero ayudando a traducir inglés. El oficial sonrió y continuó su ronda sin sospechar. Posteriormente, en el tren, un niño sentado cerca de Thomas accidentalmente dejó caer un juguete que casi impacta el dispositivo oculto. Volkov lo recuperó con calma practicada, enmascarando el terror bajo su exterior composed. Cada segundo llevaba el peso de desastre potencial, pero cálculo preciso o destino permitió que la misión procediera sin fallas detectables. Cuando el conductor finalmente abrió la puerta del lavabo usando llave maestra, después de llamar repetidamente sin respuesta, la escena pareció completamente inocente desde perspectiva forense inicial. Thomas se había desplomado contra el lavabo de acero inoxidable, su maletín de cuero al lado, ojos abiertos pero sin focus. El aroma débil a almendras en el aire se mezclaba con desinfectante químico industrial. Sin herida visible, sin arma, sin signos de violencia física, solo quietud absoluta en espacio contenido. Paramédicos de emergencia lo declararon muerto a las 13:46, citando posible falla cardíaca basada en evaluación visual preliminar. Su pasaporte lo identificaba como Thomas Michael Brennan, consultor de negocios, edad 41. El reporte inicial de Amtrak Police notó ausencia de signos de crimen violento. Autoridades sellaron el vagón para examinación de rutina, completamente inconscientes de que la verdadera causa de muerte ya se había disipado a través del sistema de ventilación. En 48 horas, los 3 operativos habían abandonado Estados Unidos utilizando rutas diferentes e identidades alternativas establecidas años antes. Operación Espejo de Abedul fue oficialmente archivada en Moscú, con la notación lacónica, Accomplished without trace. La muerte de Thomas fue clasificada como causas naturales por autoridades estadounidenses. Sin embargo, aquellos fluidos en el lenguaje de guerra encubierta reconocieron su firma inmediatamente. La autopsia conducida en el laboratorio forense de la Universidad Johns Hopkins reveló ningún trauma externo. El corazón mostraba fibrilación anormal consistente con evento cardíaco. Los pulmones exhibían decoloración leve compatible con inhalación química. Toxicólogos detectaron compuestos traza en el torrente sanguíneo, pero no pudieron determinar su forma molecular específica o origen geográfico. El reporte preliminar concluyó paro cardíaco inducido por estrés o exposición a contaminante desconocido. Un patólogo privadamente notó algo perturbador en conversación con colegas: la simetría peculiar del daño interno. Degradación celular sin envenenamiento visible. Demasiado limpio, le confió a un asociado, casi como si alguien hubiera querido que pareciera natural, mientras aseguraba que análisis forense profundo revelaría suficiente anomalía para sugerir intervención externa sin proporcionar evidencia definitiva. Cuando Interpol procesó las huellas dactilares de Thomas, su identidad real emergió en bases de datos clasificadas inmediatamente. En horas, comunicaciones encriptadas comenzaron fluyendo entre agencias de inteligencia en Moscú, Bruselas y Washington.
Servicios de seguridad estadounidenses revisaron metraje de vigilancia de Union Station y Penn Station, descubriendo anomalías estadísticas preocupantes. 3 individuos habían aparecido repetidamente en proximidad de Thomas durante las 72 horas previas a su muerte, sus movimientos sincronizados con los suyos temporalmente, sus rostros parcialmente obscurecidos por gorras y gafas de sol, sus pasaportes posteriormente revelados como falsificaciones sofisticadas, utilizando identidades robadas de ciudadanos estadounidenses fallecidos, cuyos registros de muerte habían sido manipulados en bases de datos estatales. El escándalo resonó inmediatamente con la operación de 2010 en Londres, cuando operativos del SVR utilizaron documentos forjados similares durante el envenenamiento del exoficial de inteligencia británica Alexander Litvinenko con polonio radiactivo. Tensión diplomática escaló inmediatamente entre Washington y Moscú. Estados Unidos demandó explicaciones a través de canales diplomáticos oficiales, pero comunicaciones oficiales retornaron solo silencio burocrático. El Departamento de Estado emitió una declaración breve expresando no tener conocimiento del evento. Behind closed doors, alianzas de inteligencia se tensionaron bajo el peso de negación plausible que todos entendían, pero nadie podía probar definitivamente en tribunales internacionales. Medios de comunicación masiva se apoderaron de la narrativa de muerte fantasmal en tren en movimiento, ejecutada por manos invisibles. Especulación llenó titulares durante semanas. Servicios de seguridad europeos privadamente admitieron admiración por la precisión operacional, incluso mientras la condenaban públicamente. El caso reveló algo incómodo sobre realidad geopolítica moderna. Servicios de inteligencia estatales podían conducir asesinatos sofisticados casi en cualquier lugar cuando estaban adecuadamente motivados, y ninguna cantidad de soberanía nacional podía verdaderamente proteger objetivos marcados para eliminación por estados que poseían recursos y voluntad para alcanzar a través de fronteras internacionales. La CIA declaró a Thomas un mártir caído, acusando a Rusia de violar ley internacional y soberanía estadounidense. En Langley, cientos asistieron a ceremonia conmemorativa clasificada, ondeando banderas y pronunciando votos de venganza eventual. En Moscú, oficiales ni confirmaron ni negaron involucramiento, manteniendo la ambigüedad estratégica que caracterizaba todas las operaciones sensibles de inteligencia. El gobierno estadounidense enfrentó indignación pública doméstica sobre violación de soberanía por agentes extranjeros. Líderes de oposición demandaron investigación completa de espionaje ruso en suelo nacional. Behind the scenes, canales de inteligencia NATO reevaluaron actividad rusa dentro de Estados Unidos, silenciosamente intensificando vigilancia de operativos sospechosos. Pero memoria pública se desvaneció rápidamente, consumida por nuevas crisis. La muerte de Thomas, como muchas antes, se disolvió en la niebla gris de necesidad geopolítica. Solo aquellos, operando en las sombras, recordaron su perfección técnica. La operación había demostrado algo que profesionales de inteligencia entendían, pero raramente reconocían públicamente. Individuos específicos podían ser eliminados con precisión quirúrgica en cualquier lugar del mundo, dejando atrás solo la ilusión de orden natural y preguntas sin respuestas satisfactorias. La maquinaria burocrática que autorizó la muerte de Thomas operaba lejos del tren donde murió. En oficinas iluminadas fluorescentemente dentro del complejo Lubyanka, analistas habían invertido meses construyendo el caso para su eliminación. Cada operación pasaba a través de capas de autorización, cada una estampada con precisión fría de planos industriales. Abogados revisaron implicaciones de ley internacional. Enlace político evaluó riesgos diplomáticos. Expertos médicos evaluaron opciones de toxinas. El lenguaje utilizado era deliberadamente administrativo, diseñado para sonar como negocios en lugar de asesinato. Operaciones no eran llamadas asesinatos, sino resoluciones. Objetivos no eran personas, sino problemas requiriendo soluciones técnicas.
Esta sanitización lingüística permitía que aquellos involucrados mantuvieran distancia psicológica de la realidad última de lo que autorizaban. La mano que firmó la orden de muerte nunca vio el rostro que murió. Y en esa distancia yacía la perfección de statecraft moderno, la habilidad de matar sin jamás tocar sangre, de eliminar amenazas a través de papeleo que transformaba decisiones morales en procesos burocráticos rutinarios. Los operativos que ejecutaron la misión pertenecían a la unidad Saslon del SVR, una organización que existe en el espacio entre mito y realidad. Estos especialistas viven bajo identidades asumidas en apartamentos a través de Europa Oriental y América del Norte, sus vecinos inconscientes de que detrás de paredes delgadas viven personas entrenadas para terminar vidas precisa y silenciosamente. Sus armas son rutina y paciencia infinita. Se mezclan en aeropuertos, cafeterías y estaciones de tren a través de años de práctica en volverse completamente invisibles. Hablan múltiples idiomas, sostienen múltiples pasaportes, pero no pertenecen a ningún lugar específico. Fallo es una palabra nunca pronunciada en su mundo. Supervivencia se mide por desaparición exitosa después de cada misión. No dejan medallas, tumbas o banderas. Sus victorias son marcadas solo por silencio y la ausencia de aquellos que han sido enviados a eliminar. Y cuando uno de ellos se retira, es reasignado o simplemente desaparece. Nadie hace preguntas. Las legiones invisibles existen solo como susurros en corredores donde naciones intercambian negabilidad por dominancia. La operación de Nueva York perteneció a un linaje extendiéndose décadas hacia atrás. En 1973, Operación Wrath of God envió equipos a través de Europa cazando operativos de Black September. Hombres fueron disparados en entradas, envenenados en habitaciones de hotel, rastreados a través de ventanas empañadas de trenes. El error de Lillehammer, donde un hombre inocente murió debido a identidad equivocada, enseñó a los servicios de inteligencia a evolucionar, a nunca más dejar rastros de duda. Cada operación subsecuente refinó la metodología, aprendiendo tanto de éxitos como fracasos. En los 90, una bomba de carro en Beirut obliteró un comandante de Hezbollah. En 2010, en Dubái, Mahmoud al-Mabhouh fue sofocado en un hotel de lujo por asesinos disfrazados de jugadores de tenis. Las cámaras los capturaron, pero las identidades se derritieron como humo. La muerte de Thomas Michael Brennan fue un eco de estas operaciones nacidas de décadas de invisibilidad aprendida. Cada método, cada distracción, fue herencia pasada a través de generaciones de operativos que perfeccionaron el arte de hacer que las personas desaparecieran sin dejar rastro. Para Estados Unidos, la muerte de Thomas provocó luto inmediato mezclado con determinación. En los pasillos congestionados de Langley, su fotografía apareció enmarcada en tela negra. Cientos asistieron a ceremonias conmemorativas simbólicas, pronunciando su nombre y prometiendo resistencia continua. Oradores lo aclamaron como un mártir de precisión, alguien que luchó con intelecto en lugar de armas. El sonido de duelo se mezcló con promesas de venganza, el ritmo familiar de un conflicto donde cada muerte alimenta el ciclo en lugar de terminarlo. En Moscú, el evento pasó sin ceremonia pública. Dentro de oficinas de inteligencia, analistas archivaron el expediente de la misión con desapego clínico. Para ellos, emoción no tenía lugar en evaluación operacional. El objetivo había sido logrado. Las redes estadounidenses en América Latina serían disrumpidas, al menos temporalmente. Sin embargo, incluso dentro del SVR, algunos sintieron el peso de lo que había sido hecho. Cada victoria llevaba ecos de inevitabilidad, un nombre más borrado, un expediente más cerrado, un ciclo más de violencia diferido en lugar de terminado. La reacción internacional reveló las contradicciones de statecraft moderno. Estados Unidos protestó la violación de soberanía mientras privadamente entendía que poco podía hacerse. Naciones europeas condenaron la operación públicamente, mientras sus servicios de inteligencia
estudiaron sus métodos para aplicación potencial. Rusia circuló evaluaciones internas, notando la precisión de la operación, mientras mantenía distancia oficial de cualquier endoso. El lenguaje diplomático enmascaró la realidad que la mayoría de gobiernos reconocían. El asesinato como política exterior continuaría mientras las naciones poseyeran tanto motivación como capacidad. La muerte de Thomas alteró poco en la superficie, pero resonó a través de la arquitectura de operaciones encubiertas mundialmente. La CIA reorganizó sus canales europeos, aprendiendo de su precisión y su caída. Operativos jóvenes estudiaron sus métodos mientras notaron los errores que llevaron a su exposición. Su leyenda se convirtió tanto en instrucción como advertencia. Sé invisible, pero nunca creas que eres intocable. Rusia fortaleció su reputación por alcance global, enviando el mensaje que ninguna protección era absoluta y ninguna ubicación verdaderamente segura. En los años siguientes, nuevas figuras se levantaron para llenar la ausencia de Thomas. Cada una llevaba fragmentos de su ideología, pero ninguna su control. El equilibrio que había mantenido entre estrategia y violencia se disolvió, dando paso a líderes impulsados más por venganza que por visión. Así, el asesinato que buscó estabilidad en lugar de eso, invitó a una nueva generación de caos. La consecuencia predecible de eliminar tácticos y dejar ideólogos para llenar el vacío. La verdad que emergió de la operación de Nueva York fue más oscura que cualquier muerte individual. Reveló un mundo construido sobre decisiones invisibles, donde justicia se mide en secreto y moralidad se disuelve en tinta clasificada. Las naciones matan silenciosamente, la verdad sobrevive solo como rumor, y la maquinaria del poder estatal avanza sin pausa o responsabilidad. Thomas se convirtió en otro nombre, en una lista que nunca termina. Su expediente cerrado y borrado, mientras en algún lugar en las profundidades burocráticas de sedes de inteligencia, otro nombre ya estaba siendo preparado para destino similar. El tren todavía corre entre Washington y Nueva York. Pasajeros se sientan en vagón 7, inconscientes de lo que sucedió allí. Viajeros ocupan los mismos asientos donde Thomas murió, sus rutinas matutinas intactas por historia que pasó silenciosamente a través de su compartimento. El lavabo ha sido limpiado 11.473 veces desde esa mañana de octubre. El sistema de ventilación continúa su reciclaje infinito de aliento y espacio. Nada marca la ubicación de su muerte, porque así es como se ve la perfección. Ordinario, poco notable, no dejando rastro de que algo extraordinario ocurrió jamás. ¿Qué revela la muerte de Thomas Michael Brennan sobre el mundo que habitamos? Que ciertos individuos pueden ser eliminados en cualquier lugar, en cualquier momento, por estados que poseen recursos adecuados y motivación suficiente. Que soberanía no significa nada cuando naciones poderosas deciden que alguien debe morir. Que verdad se convierte en lo que sea que sobreviva después de que evidencia se desvanezca. Que justicia opera a través de procedimientos clasificados diseñados para evitar responsabilidad en lugar de asegurarla. Y que en algún lugar en este momento, mientras personas ordinarias abordan trenes y leen periódicos, otra operación ya está desarrollándose silenciosamente, esperando ser revelada.